Bom dia a todos e a todas. Vamos dar início ao primeiro encontro do ano, do ciclo de encontros de raciocínio probatório, dando sequência, em certa medida, a uma parceria que teve início ainda em 2023, entre o CAOP Criminal, aqui o Centro de Apoio Criminal do Ministério Público do Paraná, Escola Superior do Ministério Público, e o colega promotor Gustavo Razeira, também o Nelson, auxiliou bastante na primeira versão. Nesta fala inicial, assim, eu só tomo apenas a liberdade de agradecer mesmo o interesse pela participação de todos, seja na condição de ouvintes, debatedores, e, claro, agradecer ao nosso professor convidado para a abertura dessa nova rodada. Professor Jordi, é verdadeiramente um honor contar com sua colaboração, amabilidade e disposição para compartilhar suas investigações com nós outros. Muchas gracias en nombre del Ministerio Fiscal de Paraná y nuestros parceros, la Escuela Nacional del Ministerio Fiscal, el Colegio de los Centros de Estudios de las Fiscalías. Antes de cederle la palabra, permita que se la dé primero a su discípulo, meu amigo do Ministério Público, Gustavo Razeira. Toma liberdade aí já até para a gente aproveitar bastante o tempo, de passar a palavra imediatamente. Perfeito, então, muito obrigado. Bom dia, Alexei. Bom dia a todos aqui presentes, aqui tanto no Meet quanto no YouTube, né? E é um grande prazer, é uma honra para nós aqui receber o professor Jorge. E a maioria daqui, professor, a maioria das pessoas que estão aqui no chat, ou eles já foram seus alunos, ou ainda são seus alunos. Alguns de nós do Master aqui de raciocínio probatório, né? Enquanto outros, e aqui me incluo, tivemos a oportunidade de aprender diretamente com o professor no curso de Processo Penal e Garantismo, que é oferecido pela Universidade de Girona aqui no Brasil, e ter o seu apoio aqui ao nosso projeto, à nossa proposta, sem dúvida é um motivo de grande orgulho. Bem, então o professor Jordi Ferrer Beltrán, ele é professor de Teoria do Direito e Filosofia do Direito pela Universidade de Girona, onde ele também dirige a Cátedra de Cultura Jurídica, e é autor de diversos artigos e livros, dos quais eu destaco o Prueba y Verdad en el Derecho, La Valoración Racional de la Prueba e Prueba sin Convicción, todos também traduzidos para o português. E quando falamos de concepção racionalista e estándares de prova, o professor é, sem nenhum exagero, a maior ou uma das maiores autoridades no assunto no mundo todo. E por isso, nós estamos aqui, então, bastante ansiosos para ouvir e conversar um pouco mais com o professor sobre esse tema tão importante. E, então, passarei a palavra para o professor Jordi, ele fará uma breve apresentação, serão até 15 minutos, né, sobre o tema proposto, e depois disso, e aí sim, iniciam as perguntas, as reflexões sobre esse tema. E para quem quiser fazer alguma pergunta ou ponderação, a gente pede que use o recurso de levantar a mão ali na plataforma, né? E então a palavra será passada. E quanto às perguntas, elas podem ser feitas em português, mas, se preferir, fique à vontade para perguntar em espanhol, que o professor responderá sempre em espanhol. Bem, então, professor Jordi, a palavra é sua, e de minha parte era isso. Muito obrigado. Muchísimas gracias, Gustavo. Quiero empezar, evidentemente, agradeciendo la oportunidad de tener este debate con ustedes sobre el estándar de prueba para el riesgo procesal en la prisión preventiva. En realidad podría ser cualquier otro tema. Hay tantos por analizar seriamente en materia de razonamiento probatorio que nos faltarían días y seguramente vidas. Y por eso es importantísimo que todo aquello que está por hacer en nuestra cultura jurídica en materia probatoria, que es muchísimo, pues sea hecho entre muchos, porque desde luego es muchísimo lo que queda por hacer. Y en ese sentido yo quiero felicitar el trabajo que se está haciendo
desde el grupo de investigación de raciocinio probatorio, que me parece tremendamente interesante también desde el punto de vista de la divulgación de los problemas y de los análisis del razonamiento probatorio. Me parece importantísimo y seguramente contribuye a ese cambio que se está produciendo en Brasil en materia de análisis del razonamiento probatorio, también de conciencia de los problemas que están detrás, ¿no? Y hoy hablaremos de alguno de esos. Obviamente agradecer también al Ministerio Público de Paraná y a la Escola Superior del Ministerio Público de Paraná por también su participación en esta organización y que hayan pensado en mí para acompañarles hoy. Y por último, y ya no tomo más minutos de mi presentación, pero sí también quiero agradecer a todos los colegas y amigos que participan en este debate, no solo aquellos que asisten, que estén siguiendo la presentación y vayan a seguir el debate, sino muy especialmente aquellos que se han tomado el trabajo y el tiempo de preparar observaciones, de preparar y discutir las ideas y que nos acompañan acá. Gracias de verdad, de corazón, a todos ustedes. El tema de los estándares de prueba, yo he dicho alguna vez que es en nuestra cultura jurídica algo así como la piedra faltante en la concepción racionalista de la prueba. El elemento crucial que está faltando. Y esto quizás tiene que ver con un contexto en el cual hemos confiado seguramente demasiado en la necesidad, en las ventajas que nos da el deber de motivación de las decisiones judiciales por parte al menos de los jueces profesionales. Otro problema se crea cuando tenemos jurados. Se suele decir que nuestra cultura jurídica, a diferencia de la cultura jurídica anglosajona, pues la garantía, digamos, la cláusula de cierre de las garantías respecto de la decisión judicial, de la calidad de la decisión judicial, está dada por el deber de motivación. A diferencia de lo que sucede en los países de la órbita del common law, de la cultura anglosajona, donde siendo decisiones judiciales, mejor dicho, decisiones sobre los hechos atribuidas fundamentalmente a los jurados, estos no tienen la obligación de motivar. Incluso encontramos en la literatura quien sostiene que la existencia de estándares de prueba en el mundo anglosajón, en el que llevan muchísimos años hablando de este tema y hay una literatura inmensa al respecto, tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que los jurados no motivan. Y por tanto hay que darles a los jurados instrucciones más precisas también acerca del umbral de suficiencia probatoria a partir del cual podrían considerar suficientemente acreditado un hecho. Esto en cambio no pasaría en nuestra cultura. Yo creo que en la cultura anglosajona del common law falta una pieza, la motivación, y en nuestra cultura falta una pieza, los estándares de prueba. Porque sin estándares de prueba no es posible realizar una motivación completa, entendida la motivación como justificación de la decisión, una motivación completa de la decisión probatoria. Cualquier motivación de una decisión sobre los hechos exige al menos 3 pasos. Primer paso, la justificación de la valoración individual de la prueba. Es decir, de qué grado, de qué fiabilidad se le atribuye a cada una de las pruebas presentadas al proceso. Segundo paso, la justificación de la valoración de conjunto. Esto es, qué grado de corroboración ha alcanzado cada una de las hipótesis sobre los hechos en conflicto en el proceso a la luz de las pruebas presentadas. Por lo tanto, primero, sobre la fiabilidad de las pruebas individualmente consideradas, el segundo paso sobre el grado de corroboración de cada una de las hipótesis.
Ahora bien, esto solo, la valoración de la prueba, tanto individual como conjuntamente, no determina completamente la decisión. ¿Por qué no determina completamente la decisión? Decimos técnicamente que la subdetermina la decisión. ¿Por qué no la determina completamente? Porque certezas racionales acerca de los hechos son imposibles de alcanzar. Y este no es un problema del proceso judicial, es un problema de las limitaciones del conocimiento humano. Es imposible alcanzar certeza en cualquier ámbito del conocimiento, en cualquier ámbito del conocimiento, en la ciencia, en las ciencias más precisas, en la genética, en cualquiera. Solo podemos tener certezas en las ciencias exactas. En la matemática, en la lógica podremos tener certezas, pero fuera de la matemática y de la lógica no. Y la matemática y la lógica, las ciencias exactas, no nos dicen nada sobre el mundo. No versan sobre hechos empíricos, sobre hechos del mundo. Entonces, si no podemos alcanzar nunca certezas racionales, lo máximo que vamos a tener es grados de corroboración. Una hipótesis sobre los hechos está más o menos corroborada. Muy corroborada, muchísimo, poquito, menos, regular, para usar terminologías graduales y en todo caso muy vagas. ¿Cuál es el problema? El problema es determinar cuándo es suficiente el grado de corroboración para adoptar la decisión que tenemos que adoptar en el proceso. Si estamos hablando de la decisión final, diremos cuándo es suficiente para considerarla probada. Y en otras decisiones intermedias en el proceso no decimos que están probadas, pero sí tienen que tener un grado de corroboración suficiente a los efectos de adoptar esa decisión que tenemos que adoptar. ¿Cuál es el problema? El problema es que si no sabemos cuándo cuando el grado de corroboración de una hipótesis es suficiente, no podemos justificar la suficiencia probatoria. Y el tercer paso, último y definitivo de la motivación de una decisión es justificar que se declara probada esa hipótesis porque hay prueba suficiente o que se declara no probada porque no hay prueba suficiente. Que se determina, por ejemplo, una medida cautelar porque a los efectos de la medida cautelar y para esa decisión hay prueba suficiente, o bien no se decide adoptar esa medida cautelar porque no hay prueba suficiente. ¿Cómo vamos a justificar la suficiencia probatoria si no sabemos cuándo es suficiente? Si no sabemos cuáles son los criterios de suficiencia probatoria. Entonces, sin estándares de prueba, no puedo hacer ese tercer paso, no puedo dar cumplimiento a ese tercer y necesario paso de la justificación de las decisiones judiciales en materia de hechos. Por eso no puede haber una motivación completa sin estándares de prueba. Y este es un problema porque nosotros confiamos en la motivación, pero resulta que no podemos motivar adecuadamente si no tenemos eso que no tenemos, que son estándares de prueba. Bueno, hoy no quiero hablarles de decisiones definitivas. El vídeo que han tenido a disposición tampoco versa sobre decisiones definitivas, sino que versa sobre una concreta decisión que es el gran desafío para una teoría de los estándares de prueba, y es el de las medidas cautelares. Las medidas cautelares, sean las que sean, no necesariamente solo la prisión preventiva, y sean en el tipo de procedimiento que sea, no necesariamente en el penal, tienen una especial dificultad. ¿Cuál es esta dificultad? Que la medida cautelar se puede adoptar en cualquier momento del procedimiento. Bueno, cuando diseñamos la regulación, si nos ponemos a jugar a ser legisladores para diseñar la regulación de estándares de prueba en el procedimiento, tendríamos que cumplir con lo que se ha denominado el principio de progresividad. Esto es, que el nivel de exigencia probatoria vaya en aumento conforme se avanza el procedimiento. Para las decisiones preliminares, el nivel de exigencia probatoria tiene que ser necesariamente más bajo, para la decisión final puede ser más alto. Cuál sea y cuán alto sea dependerá de decisiones políticas que adoptemos, pero la línea general debe ser ascendente. Esto es, conforme vamos diseñando, en función del momento procesal en que se adopta la decisión, entonces el nivel de exigencia debe ser mayor. Hay incluso alguna decisión reciente del
del Superior Tribunal de Justicia, que incorpora precisamente también en el caso brasileño esta noción del principio de progresividad en el diseño de los estándares de prueba, en la concepción de los estándares de prueba para cada una de las decisiones. Pero claro, si uno piensa, ok, pues entonces respecto de una decisión muy preliminar, incluso investigativa en el procedimiento, el nivel de exigencia tiene que ser menor. Para imputar a alguien o para declararlo investigado, entonces el nivel puede ser algo mayor. Para abrir juicio puede ser mayor y para condenar mayor. Perfecto, cada una de esas decisiones tienen sus momentos. Pero ¿cuál es el momento procesal de la adopción de una medida cautelar? No lo hay. Cualquiera. Puede ser muy inicial, en una fase incluso de investigación, muy inicial del procedimiento, o puede ser incluso durante el juicio oral. En cualquiera de esos momentos se puede adoptar la medida cautelar o puede tener la ocasión de revisar si se mantiene una medida cautelar ya adoptada anteriormente. Y esto nos crea un problema a la hora de determinar cuál es el nivel de exigencia probatoria que podemos requerir respecto de esas medidas. Segundo problema, tenemos en realidad para una medida cautelar como la prisión preventiva, pero vale lo mismo para cualquier otra, tenemos la necesidad no de un estándar de prueba, sino al menos de dos. Porque hay dos decisiones relativas a dos hechos distintos que además tienen naturaleza distinta. El estándar de prueba sobre el fumus comissi delicti o el presupuesto material de la medida cautelar, esto es que hay una probabilidad suficiente de que el hecho delictivo haya existido y de que el investigado o imputado es autor de ese hecho delictivo, aquella persona respecto a la que se va a tomar la medida cautelar, si es el caso, es decir, el presupuesto material. Y esto necesita de un estándar de prueba. Un estándar de prueba que va a tener que seguir, digamos, la estructura de la probabilidad lógica, dicen algunos, probabilidad epistémica, me gusta más decir a mí, bueno, nombres diversos hay en la literatura. En todo caso, no es una probabilidad matemática, no es una probabilidad estadística, versa sobre hechos individuales y a la luz de las pruebas disponibles en ese momento procesal. Este es un problema del que hoy no hablaré, pero ya es un problema muy serio. Ya es en sí mismo un problema muy serio. Y después nos viene el problema de la determinación de la existencia de un riesgo procesal. Tenemos diversos posibles riesgos procesales, pero hay una uniformidad bastante grande, tanto en las legislaciones nacionales como en los tratados internacionales de derechos humanos, respecto a la determinación de qué tipo de riesgos procesales son los que habilitarían la posible adopción de una medida cautelar tan intrusiva como puede ser la prisión preventiva. En particular, riesgo de fuga, riesgo de destrucción de pruebas, riesgo para la víctima o para la sociedad. Ahí es donde puede haber más diferencias en función de la jurisprudencia, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos versus la Corte Interamericana de Derechos Humanos o las distintas regulaciones nacionales. Bueno, vamos a quedarnos con un ejemplo. Voy a tomar como ejemplo el riesgo de fuga para simplificar. Bueno, ¿qué? ¿Cómo puedo determinar si hay prueba suficiente de que Juanito se va a fugar si no es sometido a una prisión preventiva? Bueno, y aquí vienen algunos problemas conceptuales muy serios que creo que no han sido suficientemente abordados en nuestra cultura. Y es, en particular, el siguiente. Cualquier enunciado probatorio tiene que versar sobre cualquier cualificación probatoria tiene que versar sobre un enunciado fáctico, un enunciado sobre los hechos, que sea verdadero o falso. La prueba no está vinculada conceptualmente con la verdad en el sentido de decir que un enunciado sobre los hechos está probado no presupone, ni implica, ni significa que ese enunciado es verdadero. Es perfectamente posible
que esté probado un enunciado sobre los hechos a pesar de que ese enunciado sea falso. Que esté probado que Juan mató a Pedro a pesar de que Juan, de hecho, no mató a Pedro. Lo que estamos diciendo al decir que está probado es que hay un grado de probabilidad suficiente, determinado por el estándar de prueba, de que Juan haya matado a Pedro, dadas las pruebas disponibles. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Un grado de probabilidad de qué? De probabilidad de que el enunciado sea verdadero. Lo que está calificando la probabilidad, por eso es una calificación epistémica y una probabilidad epistémica, lo que está calificando es la probabilidad de que sea verdadero de que Juan ha matado a Pedro. Por tanto, en mi libro Prueba y Verdad sobre los hechos, yo terminaba con una frase más o menos como esta. La prueba y verdad no son hermanas, pero sí tienen una relación de familia. Solo una relación un poquito más lejana. Son primas, son sobrinas, pero no son hermanas. Es decir, la vinculación no es tan estrecha, pero aunque sea indirecta, sigue habiendo una vinculación. ¿Cuál es esa vinculación? Para que tenga sentido el razonamiento probatorio, para que podamos hablar de prueba, tiene que ser verdadero o falso un enunciado, porque lo que estamos calificando al decir que está probado es el grado de probabilidad de que sea verdadero o falso. Perfecto. Ahora, cambiemos y no hablemos de si Juan ha matado a Pedro, sino de si Juan se fugará. El enunciado Juan se fugará si no es sometido a prisión preventiva es un enunciado sobre el futuro. Y un enunciado sobre el futuro no es verdadero o falso hoy, a no ser que esté determinado causalmente hoy. Es decir, cuando el enunciado está determinado causalmente, aunque se produzca su efecto dentro de 30 años, ya sabemos su valor de verdad hoy. Podemos decir, por ejemplo, que el tiempo en que no podrá cultivarse en un determinado terreno que ha sufrido una contaminación por un derrame de arsénico no será de 30 años. Cuando decimos esto, que en ese terreno no se podrá cultivar durante 30 años, lo que estamos diciendo es que, dado lo que sabemos científicamente sobre cómo se degrada el arsénico y cómo se traspasa a las plantas que se cultiven y se produzcan en ese tipo de terreno, con ese tipo de tierra, etcétera, etcétera, entonces, dado todo lo que sabemos, entonces no podrá ser cultivado productos para consumo humano durante 30 años. Esto es verdadero o falso hoy porque depende de leyes causales científicas. Pero que Juan se fugará no depende de leyes causales porque no está determinado, depende de la voluntad de Juan. Y la voluntad de Juan no está determinada causalmente. Y por tanto, si el enunciado hoy no es verdadero o falso, no hay posibilidad de probarlo. No se pueden probar enunciados que no son verdaderos o falsos. Entonces, no cabe la prueba sobre el hecho individual de si Juan se fugará. Es imposible, conceptualmente. ¿Podemos hacer algo? Creo que sí. Entender que cuando decimos que hay un riesgo de que Juan se fugue, no estamos hablando del hecho individual de que Juan se fugará, sino que estamos haciendo una estimación de las probabilidades estadísticas de que una persona, en las condiciones en que está Juan y en las circunstancias fácticas en que está Juan, acabe fugándose. Pero si esto es así, el enunciado ya no es un enunciado individual como Juan ha matado a Pedro, sino un enunciado estadístico, frecuentista, acerca de cuáles son de una estimación de riesgo estadístico sobre cuál es la probabilidad frecuentista estadística de que se produzca un determinado evento en una clase determinada. Da las personas con las características de Juan, en las circunstancias en que se encuentra Juan, con la acusación penal que tiene Juan, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿podemos hacer un razonamiento probatorio? Sí, podemos hacer un razonamiento probatorio. Ya no sobre el hecho de que Juan se fugará, sino sobre el hecho estadístico de que la probabilidad estadística, es decir, la estimación de riesgo que se produzca un determinado evento, es X o Y en una determinada clase que hemos estudiado.
¿Se puede hacer esto? También, por supuesto, solo que en nuestros sistemas no lo tenemos hecho. Necesitamos partir, para poder definir estándares de prueba, necesitamos partir de información estadística fiable, de haber construido sistemas que nos permitan estimar el riesgo. A día de hoy, las decisiones que se producen en nuestros sistemas jurídicos al respecto son decisiones intuitivas por parte de los jueces que no podemos exigir que justifiquen simplemente porque son imposibles de justificar. Y son imposibles de justificar porque, uno, no tienen un estándar de prueba y dos, ni siquiera tienen la información estadística que necesitan para llevar a cabo esa estimación. Por tanto, necesitaríamos como sociedad dedicarnos a producir esa información. En el vídeo que han tenido ustedes a disposición, ofrezco algunos ejemplos. En España se han desarrollado al menos dos sistemas, uno llamado Biogen y otro llamado RISC-CAMBI, a los efectos de hacer estimaciones de riesgo. Biogen hace estimaciones de riesgo para la víctima de una nueva agresión para la víctima en casos de violencia de género. Lo que estamos es estimando el riesgo, uno de los riesgos procesales, el riesgo en que la persona que está siendo investigada vuelva a agredir a la persona que fue víctima del delito. En este caso, pues puede ser su pareja, su expareja, etc. Y en el caso de RISC-CAMBI, lo que se evalúa es en estimaciones de riesgo a los efectos de otras cosas, por ejemplo, del otorgamiento de terceros grados. Y ahí se estima la probabilidad, el riesgo de que la persona reincida y el riesgo de que la persona se fugue. Claro, esa es una persona que está en la última etapa de cumplimiento de su condena. Esa persona se le empieza a dar beneficios penitenciarios de salida de la cárcel, de salida para trabajar, de salida de fin de semana, etcétera, para que se vaya reintegrando a la sociedad, pero no queremos darle esos permisos penitenciarios si va a cometer otra vez delitos o si no va a volver a la cárcel y se va a fugar. Y por tanto, estimamos el riesgo. Okay. Bueno, ese tipo de sistemas de estimación de riesgo son los que necesitamos para poder tomar las medidas cautelares. Ni Biogen ni RISC-CAMBI se utilizan en principio, al menos legalmente no están previstos para su utilización a los efectos de adoptar medidas cautelares, pero es el mismo tipo de sistema que necesitamos. Claro, ellos solos no nos permiten, y con esto voy concluyendo, no nos permiten tomar la decisión. ¿Por qué, por ejemplo, Biogen hace una estimación de riesgo entre riesgo inexistente, riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto y riesgo extremo? 5 categorías de riesgo. Perfecto. Si tengo 5 categorías de riesgo, ahora lo que necesito es un estándar de prueba. El estándar de prueba, si el hecho respecto del que estamos realizando el razonamiento probatorio es un hecho estadístico, el estándar de prueba, naturalmente, tiene que ser también estadístico. Y por tanto me tiene que determinar un umbral mínimo desde el punto de vista matemático-estadístico. Podría decir, por ejemplo, cuando el riesgo sea superior a 0.6 en la escala entre 0 y 1 o a el 60% en la escala entre 0 y 100. Bueno, uno puede hacer esto perfectamente. O puede hacer algo distinto, dado que Biogen me hace una estimación en 5 categorías, donde riesgo bajo es de 0 a 20, riesgo medio es de 20 a 40, riesgo alto es de 40 a 60. Perdón, lo he dicho mal, al revés. El riesgo casi inexistente es de 0 a 20, el bajo es de 20 a 40, el medio de 40 a 60, el alto de 60 a 80 y el extremo de 80 a 100. Bueno, pues perfectamente podríamos decir algo así como cuando el resultado sea de riesgo alto y o extremo, entonces procede la medida cautelar si está aprobado evidentemente antes el presupuesto material. No he usado números, pero es simplemente porque el programa ya me convirtió los números a categorías lingüísticas. Ya me ha convertido ese 60 o ese 80% en una categoría que me dice riesgo alto o riesgo extremo. Por tanto, necesito tener la información estadística necesaria y después de la información estadística necesaria, necesito también tener el estándar de prueba que me determine cuál es el umbral a partir del cual estimaremos que hay riesgo suficiente para adoptar la medida cautelar. ¿Qué es lo que tenemos hoy?
lo que tenemos hoy es a nuestros jueces y a nuestras juezas haciendo así y viendo hacia dónde sopla el viento, y en función de eso toman la decisión de si estiman que hay riesgo suficiente o no. ¿Qué es lo que hacen? Tomar decisiones sobre la base de su experiencia, de si ellos estiman ellos el riesgo a partir de su propia experiencia. Claro, ¿qué es esto? Un análisis estadístico, porque la decisión no es sobre Juan, sino sobre los casos que he tenido antes parecidos a estos. Es un análisis estadístico, pero muy tosco. En lugar de tener una base suficientemente bien formada, con miles de casos, bien estructurada, con controles de calidad, con calibraciones periódicas, etcétera, etcétera, tengo una experiencia del juez de unos pocos casos, que siempre serán pocos respecto de lo que podría hacer un sistema de este tipo, unos pocos casos que le han tocado a él personalmente o a ella personalmente. Claro, entonces sustituimos el juicio estructurado por un juicio profesional sobre la base de la experiencia del profesional y sin la debida formación estadística ni tampoco la debida información estadística. El resultado no puede ser otro que el que tenemos, que es básicamente un 50% de presos hoy en día en régimen de prisión preventiva. Es decir, un sistema donde se adoptan algo así como una prisión preventiva no se le niega nunca a nadie. Y lo que sucede en todo nuestro ámbito cultural, especialmente latinoamericano, con muy pocas excepciones, en que en la mayoría de países la ratio de presos totales que están en prisión preventiva está entre el 40 y el 50%. Si queremos tomar decisiones con racionalidad, que sean intersubjetivamente controlables, tenemos que tener otro tipo de instrumentos para tomar esas decisiones. En particular, necesitamos estándares de prueba, pero en este caso concreto, además de los estándares de prueba, necesitamos el estudio de base que tiene que ser necesariamente estadístico. Con estas dos cosas podremos decidir cuán frecuente o cuán alto tiene que ser el riesgo para adoptar una medida de ese tipo. Si decidimos que el riesgo debe ser más alto, lo adoptaremos menos veces. Si decidimos que el riesgo puede ser más bajo, lo adoptaremos más veces. Y entonces tendremos mayor o menor número de presos en prisión preventiva. Pero la situación que tenemos a día de hoy es simplemente la intuición de nuestros juzgadores y nuestras juzgadoras. Y ni siquiera les podemos decir que lo hagan de otra manera porque no les hemos dado el material legislativo y estadístico para que lo puedan hacer de otra manera. De tal manera que les estamos exigiendo que motiven sus decisiones, que justifiquen sus decisiones, y les estamos exigiendo, por tanto, una justificación imposible porque no tienen los instrumentos para poderlo justificar. Hasta aquí mi intervención inicial. He presupuesto las explicaciones que ya están en el vídeo. Creo que esto era lo que se esperaba, porque ese ya es el material de trabajo previo, y desde luego estaré encantado de volver sobre los detalles a raíz de las intervenciones de todos ustedes. Perfeito, muito obrigado, professor. Então, vamos seguir aqui na ordem, né, do Manuel, o Alexei e o Alan, que já tem algumas ponderações aqui, e o Thiago daí na sequência. Fica à vontade, Manuel. Bueno, gracias. Bueno, buenos días. Decir lo mismo que Jordi, muy contento de que me hayan invitado a participar. Darle un saludo cordial a él, por supuesto, un abrazo fuerte, y a mi amigo Thiago también, que hace mucho que no nos vemos, pero que sepa que siempre está en mi recuerdo. Jordi, dos cosas para arrancar. Voy a tratar de hablar lentamente porque no hablo portugués. El concepto habitual que has dado acerca de estándares de pruebas es esta idea de umbral mínimo de corroboración de una hipótesis, de modo a partir de elementos de prueba, de modo tal que dicha hipótesis resulte aceptable ser considerada como probada. En estos términos,
cómo sería posible adecuar este concepto de estándares de prueba a las dificultades que vos le ves a la cuestión relativa al análisis del riesgo, sería. Porque si decís que afirmaciones del tipo Juan se fugará no pueden ser objeto de prueba, porque son hechos del futuro que no han ocurrido, por lo tanto, de análisis epistémico, al no apoyarse en leyes causales, no podría ser considerado probado. Cómo este concepto de estándar de prueba puede luego utilizarse al analizar esta idea de riesgo procesal. Primera pregunta. Segunda pregunta es la siguiente. Hiciste referencia a los dos requisitos o los dos elementos que tienen que llevarse adelante en el análisis de una medida cautelar, específicamente alguna medida cautelar privativa de libertad, elementos materiales relativos a la existencia del hecho y de la participación del imputado, y luego hiciste referencia a el elemento procesal, ¿sí? Pero me parece que ahí resulta útil introducir una distinción que es la siguiente. En el análisis de ese riesgo, ¿sí?, que reitero, dijiste, se refiere a hechos que no pueden ser probados, hay un sustrato material, porque digo, cuando Biogen describe en su formulario eventos, muchos de esos eventos son eventos del pasado, los antecedentes penales del imputado, por ejemplo. En este sentido, parecería ser que incluso también en el presupuesto procesal hay elementos materiales, de modo tal que incluso en el análisis de ese presupuesto deberían conjugarse dos estándares, porque para los presupuestos materiales dijimos que al ser posible su prueba, deberíamos utilizar un estándar, pero luego, incluso en ese, tendríamos que utilizar el otro para ya introducirnos en el análisis del riesgo concretamente. Bueno, esas son mis dos consultas por ahora. Gracias. Perfeito. Então, só antes de passar a palavra ao professor, eu só vou fazer um adendo aqui que realmente eu também me pareceu, vou tentar traduzir aqui a ideia do Manuel, né, no sentido de que a pergunta me parece, a segunda pergunta é se deve haver um estándar de prova também para enquadramento dos fatos do caso individual lá naqueles vetores, né, como o Bioren lá, que seria uma matriz de risco, né? Será que deve haver, como se provam os elementos do caso individual, né? Porque, muito embora o professor diga que o pressuposto material, né, para esse pressuposto material há um estándar de prova, né, não é o mesmo tema probando, né? Quando o assunto é a prisão preventiva. Que, por exemplo, ali no sistema Bioren, como se prova que o nosso suspeito, no caso lá que o professor usa o Jacinto, né? Como se prova que ele é adicto, que ele apresenta o comportamento controlador, que ele já manifestou algum intento suicida, ou que no último ano faltou com respeito com as autoridades. Então, aí me pareceu que tem talvez um salto ali, né, nesse pressuposto material para poder enquadrar na matriz de risco. E aí talvez um reforço a essa pergunta. Professor. O seu microfone agora está desligado, profesor. Gracias. Decía muchas gracias, Manuel y Gustavo. Voy a empezar por la primera cuestión y la segunda me parece una cuestión bastante más compleja, bastante más difícil, una pregunta realmente muy oportuna, de que habrá que pensar la respuesta. Vamos allá. Respecto a la primera cuestión, a ver, no se puede probar que Juan se fugará porque no se pueden probar enunciados sobre hechos futuros que no estén determinados causalmente
porque esos enunciados sobre hechos futuros no determinados causalmente hoy no son verdaderos o falsos. Y si no son verdaderos o falsos, no se puede hablar de la prueba de un enunciado, porque la prueba es que tiene probabilidad epistémica suficiente de ser verdadera. Pero esto no la tiene si no es verdadera o falsa. Por lo tanto, no se pueden probar el hecho, el enunciado que dice Juan se fugará. Pero en cambio, sí se puede probar el enunciado que dice una persona en las circunstancias en que está Juan, hay una cierta probabilidad estadística de que se fugue. Lo que quiere decir que la frecuencia con la que una persona se fuga en las circunstancias en que está Juan es X. Es el 20%, es el 30%, el 47,3%, lo que fuera. Estamos hablando de frecuencias. Entonces, cuando decimos que hacemos una estimación de riesgo, lo que estamos es estimando la frecuencia con la que sucede. Es lo mismo que se hace en medicina al estimar el riesgo de que una persona fumadora desarrolle cáncer. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos valorando la frecuencia con la que una persona que es fumadora tiene cáncer. Y si queremos, lo podemos comparar con la frecuencia que una persona no fumadora desarrolle cáncer o cáncer de pulmón, para ser más específicos. Bueno, exactamente no estamos diciendo que Juan tendrá cáncer, aunque sea fumador. Lo que estamos diciendo es simplemente cuál es la frecuencia estadística con la que una persona que es fumador desarrolla cáncer de pulmón, y si queremos comparado con otras frecuencias estadísticas en otras circunstancias de personas que no son fumadoras, etcétera, etcétera. Al hacer esto no estamos diciendo nada sobre el hecho individual, Juan tendrá cáncer, o sobre el hecho individual, Juan se fugará. Lo que estamos haciendo es una estimación de probabilidad estadística, esto es, de frecuencia de que una persona en las condiciones de Juan tenga cáncer o que una persona en las condiciones de Juan se fugue. Ese enunciado estadístico no es sobre un hecho individual, sino, insisto, sobre una frecuencia. Pero es un hecho que la frecuencia con la que las personas que fuman tienen cáncer es X. Y es un hecho que la frecuencia con la que las personas que están en las circunstancias de Juan se fugan. Ese es un hecho, solo que es un hecho estadístico, no es un hecho individual, es un hecho frecuencial. ¿Ese es verdadero o falso? ¿Ese hecho frecuencial? Claro. ¿O es verdadero o falso que las personas que viven en Sao Paulo y fuman desarrollan un cáncer en un 30%? ¿O es verdadero o falso que las personas que viven en Sao Paulo y no fuman desarrollan cáncer de pulmón en un 20%? Si ambos enunciados son verdaderos, puedo decir que el riesgo de que una persona que vive en Sao Paulo y es fumadora desarrolle cáncer de pulmón es de 1/3 más que el riesgo de que lo haga si no es fumadora. Estas son afirmaciones fácticas, pero sobre hechos estadísticos. Y esos hechos estadísticos son verdaderos o falsos y pueden ser, por tanto, probados. No estoy probando que Juan se fugará. Estoy probando que una persona en las circunstancias de Juan se fugará. Ahora bien, paso a la segunda pregunta. ¿Y cuáles son las circunstancias de Juan? ¿Y cuál es la clase de referencia con la que tengo que comparar para estimar el riesgo? Bueno, ¿cuál es la clase de referencia? ¿La de los hombres? ¿La de los hombres mayores de 50 años? ¿La de los hombres mayores de 50 años con estudios universitarios? ¿La de los hombres mayores de 50 años con estudios universitarios y pelo blanco? ¿La de los hombres mayores de 50 años con estudios universitarios, pelo blanco y de nacionalidad brasileña? ¿Cuál es la clase de referencia? Este es un problema fundamental en estadística, y es un problema fundamental cuando se habla de probabilidad frecuentista. Hay literatura amplísima al respecto. ¿Qué es lo que hacen este tipo de estudios como Biogen o como RISC-AMBI y otros tantos, todos los que llaman PRAI, que son Pre-Trial Risk Assessment Instruments, es decir, instrumentos informáticos, instrumentos ahora ya en muchos casos de inteligencia artificial para la estimación del riesgo antes del juicio? ¿Qué es lo que hacen estos mecanismos? Lo que hacen estos mecanismos es partir de cuáles son los factores que inciden
en el aumento o disminución de la frecuencia. Bueno, antes dije, el pelo blanco. Bueno, ¿el pelo blanco es un factor que incida en el aumento o disminución de la frecuencia de tener cáncer de pulmón? ¿Podemos estudiar esto? Sí. Podemos comparar las personas que tienen pelo blanco con las personas que no tienen pelo blanco y ver si hay algún impacto en la frecuencia de tener cáncer de pulmón por el hecho de tener pelo blanco o no tener pelo blanco. Si no lo hay, es un factor irrelevante. Si la hay, ese es un factor a tomar en consideración. Necesitamos estudios, otra vez, estadísticos y de corte sociológico para determinar cuáles son los factores relevantes. ¿Ok? Una vez determinamos cuáles son los factores relevantes que hace que aumente o disminuya la probabilidad, la frecuencia con la que una persona se fuga y no se mantiene disponible para el proceso penal, o una persona ataca de nuevo a su víctima, o una persona destruye pruebas, etcétera, etcétera. Una vez tengamos los factores, entonces todavía tendremos que ver si esos factores son aplicables a Juan. Es decir, si se da el caso que Juan tiene alguno de esos factores. Tú ahora decías, Gustavo, bueno, es toxicómano. O no lo es, porque ese es un factor relevante que hemos determinado a los efectos, por ejemplo, de la violencia de género, que aumenta o disminuye la probabilidad de que se vuelva a cometer un acto de reincidencia, de violencia de género. Que la persona tiene o no tiene bienes en el lugar, o trabajo en el lugar, o arraigo familiar. Bueno, porque esos son factores que hemos estudiado y hemos podido determinar que aumentan o disminuyen la probabilidad de que la persona se marche, se fugue. ¿Ok? Pero habrá que probar que Juan los tiene o que Juan no los tiene. Y ese ya no es un hecho estadístico. Que Juan tiene trabajo, que Juan tiene familia en el lugar, que Juan tiene bienes suficientes, o que Juan tiene bienes en el extranjero, que Juan tiene familia en el extranjero que le puede acoger fácilmente, que tiene una disponibilidad económica muy amplia que hace que sea muy fácil que tenga los recursos para poderse marchar, etcétera, etcétera. Esos no son hechos estadísticos, esos son hechos individuales. Es decir, ¿cómo podemos considerar que hay prueba suficiente del cumplimiento del factor? Y este es un punto bien importante respecto del que en el vídeo que han tenido en consideración para preparar esta intervención no hay una sola palabra. Es decir, yo no respondí a este problema básicamente porque no me lo he planteado. No me lo he planteado, es una buena pregunta de parte de ustedes. Hay una sentencia mexicana de un tribunal de circuito auxiliar con sede en Puebla, que me parece muy interesante, que analiza este preciso problema. Y lo que en esa sentencia se dice es que debería aplicarse el estándar, dado que lo que está en juego es, en el caso de la prisión preventiva, la libertad del sujeto, que es lo mismo que está en juego en el momento de la condena, debería aplicarse para el estándar de prueba de los factores, es decir, que se dan esas circunstancias que sitúan a Juan dentro de la clase de referencia, se debería utilizar el mismo estándar que para la condena. Es decir, deberíamos usar el más allá de toda duda razonable, dice esa sentencia, para poder considerar probados el cumplimiento de los factores en el caso individual. Eso es una opción. Esa es una opción perfectamente posible. O podríamos decidir, en cambio, que para esos utilizamos el mismo estándar de prueba que para el presupuesto material de la prisión preventiva. Porque estamos hablando de hechos del mismo tipo. Y si hemos decidido que para el presupuesto material de la prisión preventiva no usamos el mismo estándar que para la decisión final, quizás también hay buenas razones para que respecto de estos factores no utilicemos tampoco ese estándar de la decisión final, sino que usemos el mismo estándar que usamos para el presupuesto material de prisión preventiva y así no multiplicamos tantos estándares en juego. Yo estaría más bien inclinado a esta segunda respuesta. Es decir, que cuando está en discusión si la persona es o no es toxicómana,
cuando está en discusión si la persona tiene o no tiene bienes en el extranjero, cuando está en discusión si la persona tiene o no un arraigo familiar en el país, se utilice como estándar de prueba respecto de esos factores el mismo estándar de prueba que para el presupuesto material de la prisión preventiva. Creo que con esto se podría resolver. Pero efectivamente ahí no me sirve un estándar estadístico, sino un estándar de probabilidad epistémica, y creo que debería ser mi opinión, pero insisto, en esto es solo mi opinión, porque ¿cuál es el estándar de prueba? Es una cuestión de decisión política sobre el reparto del riesgo de error que queremos hacer. Por tanto, situar el estándar más alto o más bajo reparte el riesgo de error de formas distintas. Mi opinión sería que nos sirve para eso el mismo estándar que para el presupuesto material de la prisión preventiva. Perfeito. Obrigado, professor. Alexei. Obrigado, Gustavo. Bom, não sei se você prefere manter em espanhol ou em português. Assim, professor... En portugués perfectamente. Yo desgraciadamente no estoy en condiciones de hablarlo, pero entiendo prácticamente todo. Seguro que será melhor que meu espanhol. Então, não existe dúvida, professor, assim, nós temos problemas na forma de motivar atual, né? No nosso entorno, parece que isso é algo já, águas passadas, né? Precisamos tentar realmente aprimorar. Agora, eu me lembro imediatamente aqui de algumas advertências, professor Brandariz Garcia, ainda sob a perspectiva de política criminal, né? Aqui a ideia de uma busca de gestão de risco necessariamente nos leva para um modelo de justiça atuarial, com os problemas daí decorrentes, né? Problemas bem próprios do direito anglo-saxão. Falava do professor Brandariz Garcia porque eu lembrava de uma advertência dele, e assim, uma tentativa de diagnóstico, por que no nosso entorno, no entorno continental dos nossos sistemas, no âmbito jurisdicional em particular, o atuarialismo não ingressava de uma forma tão intensa, e o que, em certa medida, a ideia de estándares probatórios, precisamente no âmbito das medidas cautelares, propõe, nada mais é do que longe de simplificá-lo, né, mas onde a gente está parando aqui é exatamente de trazer a ideia de uma gestão de riscos para um âmbito, essencialmente, do entorno econômico. Onde eu quero chegar, professor, é assim, eu lembro que a advertência era que existe entre nós uma tradição de uma maior predeterminação legislativa das regras normativas. Eu vou um pouquinho além. E dos tipos de argumentação, de racionamento, seria a expressão, né? Para tentar condicionar essas decisões sobre medidas cautelares e no âmbito da determinação de pena, que é algo muito próprio da realidade do anglo-saxão. A pergunta não pareceria que talvez nós devêssemos dar um passo atrás e pensar eu não quero me apoiar exclusivamente aqui, não quero que pareça uma tentativa de solução positivista, mas numa tentativa de, pela via legislativa, nós temos uma maior delimitação e precisão dos espaços de decisão, para tentar pôr um exemplo da minha preocupação aqui, e onde ela se concilia com a sua preocupação, professor. A nossa Constituição, quando ela fala das decisões judiciais, ela se limita a dizer que elas têm que ser motivadas, próprio de uma carta constitucional, isso é muito previsível. A nossa codificação, no caso do Código de Processo Penal, ele entra em detalhes sobre o fundamento da prisão preventiva, sobre as condições, sobre os pressupostos, e lá pelas tantas diz assim, para garantir, uma das hipóteses, para garantir o interesse público. Prisão provisional para a garantia do interesse público. Como nós poderíamos estabelecer estándares numa situação como essa? No caso da fuga, eu consegui enxergar a ideia de uma base empírica muito bem detalhada para que ela pudesse nos auxiliar na tomada de decisão. Agora,
em aspectos tão genéricos utilizados pelo legislador, será que nós conseguiríamos ou nós não criaríamos ainda mais margem de discricionariedade a ser utilizada pelo operador? Minha preocupação passa essencialmente aqui por aquilo que o senhor, no vídeo, o senhor refere como um problema, e aí eu deixo aqui também uma provocação, não sei se em algum momento o senhor chegou a planteá-lo, né, que é a história do princípio da culpabilidade. Considerando que o princípio da culpabilidade é um dos princípios básicos, né, do direito criminal, do direito penal, num entorno de Estado Social Democrático de Direito, como a gente consegue superar isso a partir da ideia de estándares probatórios? Desculpa colocar as duas questões, mas estava preocupado com vários colegas aí que também vão perguntar. Professor, fica à vontade para responder. Gracias, Alexei, por sus preguntas también. Veamos. Empecemos por la garantía del interés público. Yo no conozco bien el Código de Procedimiento Penal brasileño, tampoco la doctrina procesal penal brasileña, ni la jurisprudencia brasileña respecto de que se entiende por interés público a los efectos de la garantía del interés público en el caso de la prisión preventiva. Uno podría pensar que esto quiere decir, si lo interpretamos a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, uno podría pensar que la garantía del interés público en realidad es el interés público de que no se reincida en el delito, es decir, un elemento bastante más preciso que esa expresión tan vaga de la garantía del interés público. No hay manera de generar información estadística, frecuentista, adecuada para un concepto tan impreciso como la garantía del interés público. Si no precisamos la legislación, es imposible realizar la información, digamos, recabar la información empírica necesaria para después poderla aplicar. Imposible. Entonces, no es un problema de que si optamos por estándares estadísticos y usar información estadística, entonces tendremos un problema ahí de discrecionalidad judicial. Lo tenemos también, aunque no usemos esa información estadística, que entiende cada juez por interés público, podría ser cosas totalmente distintas si no precisamos el concepto. Claro, si en la legislación no está precisado, pero al menos en la jurisprudencia se acota y se precisa lo que eso quiere decir, y por ejemplo se optara por decir que la garantía del interés público quiere decir la garantía de que no haya una reincidencia en el delito, ahora sí entiendo lo que es de una forma más precisa y puedo hacer los estudios empíricos, estadísticos, sobre el riesgo de reincidencia, pero solo una vez he aclarado los conceptos. Si los conceptos que usa el legislador son tremendamente vagos o ambiguos, entonces el problema es irresoluble. Hay primero que hacer una tarea de mejora de nuestra legislación, ineludiblemente. Entonces, solo a partir de ahí podemos hacer este análisis. Ahora, vamos a la segunda cuestión que tiene que ver con el principio de culpabilidad y también con esa idea que yo comparto, además, de que el derecho penal debe ser un derecho penal de autor y, por tanto, presupone precisamente la culpabilidad o la actuación del concreto sujeto, ¿no? Y no podemos castigar a una persona por los actos cometidos por otras. Y entonces esa idea parece que está en juego aquí cuando decimos, hombre, estamos sometiendo a una persona a prisión preventiva por la frecuencia con la que otras personas se han fugado. Sí. Tenemos dos opciones. O cancelar o no ponemos como criterio para la prisión preventiva el riesgo procesal. O si lo ponemos, el riesgo procesal no puede ser otra cosa que estadístico. Porque por las razones que decía anteriormente, es imposible probar el hecho individual de que Juan se fugara.
Si el hecho individual es imposible de probar, entonces lo único que puedo hacer es estimar el riesgo frecuencial. Lo único que puedo hacer. Entonces, decidamos, podemos quitar de nuestras legislaciones el riesgo procesal. Podemos quitarlo. Claro, entonces, al eliminar el riesgo procesal, lo que estaremos haciendo es someter a prisión preventiva a la persona por el solo hecho de cumplirse el presupuesto material. Pero entonces tendremos muchas más personas en prisión preventiva también. Porque estamos eliminando una de las condiciones. Entonces tendremos un aumento también de las prisiones preventivas. Entonces, ¿queremos hacer esto o queremos hacer lo otro? Decidamos. Pero si decidimos que queremos incluir como presupuesto, ya no el presupuesto material, sino el riesgo procesal, entonces el riesgo procesal solo se puede estimar frecuentistamente. Ahora, Jordi Ferrer está diciendo una cosa tan innovadora y tan loca. Veamos qué dice, por ejemplo, el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española, nuestro Código de Procedimiento Penal. Y podríamos buscar los mismos ejemplos en cada legislación. Dice el artículo 503, párrafo primero, epígrafe tercero. Para valorar la existencia de este peligro, se entenderá conjuntamente, está hablando del peligro de fuga, se atenderá conjuntamente a la naturaleza del hecho, a la gravedad de la pena que pudiera imponerse al investigado o encausado, a la situación familiar, laboral y económica de éste, así como a la inminencia o no de celebración del juicio oral. ¿Qué son estos elementos que dice la ley que deben atenderse? Factores. Factores que inciden en que aumente o disminuya la probabilidad de que alguien se fuga. Y le está diciendo el legislador al juez o a la jueza, atienda usted a estos factores. Pero no le está diciendo cuánto pesa cada factor. No le está diciendo cuál es la información estadística, cuánto incide el hecho de que la persona tenga una situación familiar estable en el lugar o no. ¿Cuánto incide el hecho de que tenga una situación económica u otra? ¿O cuánto incide el hecho de que tenga trabajo o no tenga trabajo en el lugar? Le está diciendo, tenga usted en cuenta estas cosas, pero no sabemos cómo las tiene que tener en cuenta. Es como si dijéramos, mire, para el cáncer incide el factor genético, el factor de ciertas costumbres alimenticias, el factor de ciertas costumbres como, por ejemplo, fumar o no fumar, el factor de si la persona hace ejercicio o no hace ejercicio. Perfecto, muy bien. ¿Pero cuánto incide cada cosa? Ah, no, eso no lo sabemos. Entonces, ¿cómo quiere que yo mida nada? Si no sabemos cuánto peso tiene cada uno de los factores, entonces no puedo tomar una decisión racional. Puede ser que el factor incida, pero incida muy poquito. Puede ser que, por ejemplo, ser una persona que hace ejercicio, que tiene una alimentación equilibrada, saludable, incida poco. No sé si es el caso o no, intuyo que no es el caso, pero supongamos incide muy poco, aunque incide en el aumento o disminución de riesgo de cáncer de pulmón. Y en cambio, que fumar o no fumar incida mucho, cambie mucho el riesgo de tener o no tener cáncer de pulmón. Claro, entonces, ¿qué modificaciones debería hacer en mi vida? ¿Importa más que deje de fumar o que me ponga a correr? Si hacer ejercicio incide pero poquito y en cambio fumar o no fumar incide mucho, pues lo que habría que cambiar en mi vida es fumar o no fumar y no empezar a correr. Solo podemos hacer estas cosas, tomar decisiones racionales a la luz de esos factores, cuando sabemos cuánto incide cada uno de ellos, cuáles son los factores relevantes y cuál es su peso en la incidencia, en el resultado. Pero todo esto el legislador no nos lo está diciendo. Y entonces el juez debería saberlo por sí mismo. Pero no lo puede saber por sí mismo. Para tener la información necesaria debería tener esa información estadística. Y quizás descubriríamos que además los factores son quizás no todos esos y quizás hay otros que el legislador no ha puesto, porque el legislador tampoco se ha puesto a hacer el estudio estadístico para saber cuáles son los factores relevantes. Entonces todo es intuitivo lo del legislador, intuitivo lo del juez, todo mal. Todo mal. En resumen, lo que quiero decir es, no estoy proponiendo algo innovador.
ya está en la ley. La ley ya nos dice, debería tomar en cuenta estas cosas. Pero ¿por qué esas y no otras? O otras más. Simplemente porque el legislador lo ha hecho de forma intuitiva. Y en lugar de hacerlo de forma intuitiva, deberíamos tener los estudios estadísticos para poder saber cuáles son los factores que inciden en que una persona se fugue o no se fugue, o los factores que inciden en que una persona reincida o no reincida, etc. Y después de eso, además, cuánto peso tiene cada uno. Todo eso se puede estudiar sociológicamente. Si tenemos toda esa información, entonces podemos tomar decisiones. Efectivamente, no estaremos tomando decisiones sobre el comportamiento preciso de Juan, porque el comportamiento preciso de Juan simplemente es imposible de probar. Si queremos no sacrificar esa idea de que tomamos decisiones, en este caso sobre la libertad provisional o la prisión provisional de una persona, sobre la base del comportamiento de otros, simplemente tenemos que abandonar la idea de tomar en consideración el riesgo procesal. Pero entonces los costes también son otros, que es que sin el riesgo procesal estaremos sometiendo a muchas más personas a prisión preventiva. Perfeito. E para aplicação do PRAE, né, me corrija se estiver equivocado aqui, professor, mas nós teríamos uma premissa fática do caso concreto e a subsunção dessa premissa aos vetores de risco, né, do PRAE, e aí uma conclusão sobre o risco da probabilidade de fuga, de reincidência, de destruição de provas, né, de acordo com o risco que ele se propõe a medir com a matriz, né, eu chamo de matriz, mas a matriz, ela seria, então, só a base empírica que faz essa ponte entre o caso analisado e a conclusão a respeito do risco, né, então ela seria como a base que sustenta a inferência, né, e a mesma coisa que fazemos hoje, né, o juiz, ele verifica para o caso, no caso, o sujeito tem 2 ou 3 antecedentes, e aí a inferência que ele faz, né, por isso ele vai voltar a delinquir. E por quê? Né? Ele não tem um PRAE para fazer essa inferência, né, mas ele intui, né, que há uma máxima de experiência que diz que a pessoa que delinquiu por diversas vezes, ela vai voltar a delinquir, né, então parece que realmente não tem novidade, que muda a qualidade dessa inferência, né, a confirmação dela. Es exactamente así como dices, Gustavo. Con todos los problemas que quedan, no me adelanto por si surgen en el debate, pero me quedan un montón de problemas también sobre los posibles sesgos en esa información estadística, etcétera, etcétera. Pero que no dejan de ser los mismos sesgos que puede tener el juez individual. Pero eso puede aparecer ahí y, en todo caso, si surge, también lo comentaré. Perfeito, obrigado. Alan, sua palavra. Obrigado, bom dia, professor, bom dia aos colegas. Professor Jorge, em primeiro lugar, é um prazer poder ouvir hoje, amanhã. Eu estou em total concordância com a exposição do professor sobre a necessidade de um juízo profissional estruturado, né, não intuitivo. Minha intervenção é mais bem uma provocação. A adoção de um método estatístico para avaliação de um risco processual ele pode gerar, talvez, um efeito iatrogênico, valendo-me no termo médico, né, da medicina, que é um efeito negativo causado pela adoção desse método frequentista. Isso no que respeita à contraprova da ausência do risco individual por parte do acusado. O que eu quero dizer é que, minha visão, né, não sei se o professor, eu acredito estar de acordo, que o professor já mencionou isso na exposição que serviu de base para a gente discutir aqui esse tema hoje, mas é que terá uma dificuldade tremenda o investigado para demonstrar que essa probabilidade estatística do risco está equivocada. Eu pergunto para o professor, e também é na linha do que o professor mencionava, a respeito das críticas que podem ser feitas a respeito do uso de métodos estatísticos, né, para a avaliação do risco. Primeiro, os métodos estatísticos, eles tendem a generalizar, né, eles tomam em conta a generalização de casos.
Então, é generalizado um caso individual à luz de, por exemplo, 6 milhões de casos anteriores, como no caso de Biohand. Também pergunto se há um impacto na presunção de inocência em relação ao acusado, porque ao se basear a avaliação de risco em métodos estatísticos, se pode botar em dúvida a presunção de inocência do acusado, porque se assume um risco sem necessariamente haver provas concretas que respaldem esse risco, até porque, como o professor bem mencionou, não há como provar esse risco. Além disso, há as questões de possíveis sesgos, né, vieses cognitivos, discriminatórios, como, por exemplo, a ausência de renda por parte do acusado. E também um último aspecto, que talvez até já foi denunciado em relação ao COMPAS, né, nos Estados Unidos, a falta de transparência dos métodos que são utilizados aí para esses métodos estatísticos, que também podem ser muito complexos para a parte, né, envolvida no processo judicial poder entender como que se chegou até esse resultado e também que vai influenciar na capacidade de refutar esse resultado, né? Pergunto, em resumo, são essas ponderações, eu apenas, como eu disse, bem uma provocação, professor, a respeito dessa temática. Muito obrigado. Muchísimas gracias, Alan. Voy a empezar por la segunda de las preguntas relativa a la presunción de inocencia, la compatibilidad de este tipo de respuestas que estoy proponiendo con la presunción de inocencia. Y mi respuesta probablemente es bastante contundente. No es compatible. Porque es que la prisión preventiva no es compatible con la presunción de inocencia. No la decisión estadística sobre el riesgo procesal. Ninguna medida cautelar es compatible con la presunción de inocencia. Ninguna. La presunción de inocencia tiene varias facetas, una especie de derecho multifacético. Tiene una faceta como regla de juicio, que básicamente es la carga de la prueba la tiene la acusación. Si no hay prueba suficiente de ninguno de los hechos en disputa, ni de la inocencia ni de la culpabilidad, entonces pierde la acusación. A falta de prueba suficiente, pierde la acusación. Esa presunción de inocencia como regla de juicio. Algunos dicen que tiene un impacto también como regla probatoria, yo creo que no, y las cosas nos llevaría ahora demasiado lejos. Pero la otra gran cara de la moneda de la presunción de inocencia es como regla de trato procesal. Como regla de trato procesal, la presunción de inocencia lo que dice es que, entre tanto se desarrolla el procedimiento, la persona debe ser tratada como si fuera inocente. Y a mí me parece una evidencia que no tratamos a la persona como si fuera inocente cuando la metemos en la cárcel. ¿O es que nuestros sistemas, el trato que prevén para las personas inocentes es la cárcel? Pero tampoco es un trato como si fuera inocente retirarle el pasaporte. Tampoco es un trato como si fuera inocente imponerle una medida de alejamiento. Ese no es el trato que nuestros propios sistemas prevén para las personas inocentes. Para las personas inocentes se prevé la libertad de movimientos, la libertad de ambulatoria. Ese es el trato que nuestros sistemas constitucionales prevén para las personas inocentes. Por tanto, cuando tomamos una medida cautelar, estamos sacrificando la presunción de inocencia como regla de trato. Bueno, hay una incompatibilidad entre la protección de los derechos de la víctima, de los derechos de la sociedad, del interés público concretado en los derechos de la víctima, los derechos de otras personas en la sociedad, etcétera, etcétera, y el derecho a la presunción de inocencia de este sujeto. Y en esa incompatibilidad hay que tomar decisiones. Y tomamos decisiones optando por sacrificar algo o sacrificar lo otro. Exactamente lo mismo que cuando entra en conflicto el derecho a la intimidad con el derecho a la libertad de expresión, de información. Bueno, tengo el derecho a la libertad de información y entonces puedo informar de las circunstancias privadas de Pepito Pérez.
Pero Pepito Pérez tiene un derecho a la intimidad y ese derecho a la intimidad le protege de que sus circunstancias de vida privada no sean información pública. Y bueno, y ahora Pepito Pérez es un personaje público. Bueno, ¿informamos o no informamos? ¿Qué prevalece? Derecho a la intimidad, sacrificamos a los efectos de ese caso el derecho a la información. O prevalece el derecho a la información, sacrificamos a los efectos de ese caso el derecho a la intimidad. Ese juego que llamamos ponderación, o como quiera cada uno llamarlo, pero que supone privilegiar algunos de los derechos en conflicto, es exactamente lo que hacemos aquí. Lo que hay que asumir es que cuando adoptamos una medida cautelar, estamos sacrificando la prisión preventiva. Y esto nos debería hacer que nos lo tomáramos muy en serio, la necesidad de justificar esas decisiones, porque estamos sacrificando un derecho fundamental. Pero lo estamos sacrificando, el derecho fundamental. Y por tanto, ¿es compatible con la presunción de inocencia? No, pero es que la prisión preventiva no es compatible con la presunción de inocencia. No es un problema de si la adoptamos por razones estadísticas o no, etc. La medida cautelar misma no es compatible con la presunción de inocencia. Ahora, uno podría derivar la cuestión y decir, bueno, pero ahora lo que estoy hablando es con la presunción de inocencia como regla de juicio a los efectos de la prueba de las circunstancias, de los presupuestos de la prisión, de la medida cautelar. Ya no con la presunción de inocencia como regla de trato, sino como regla de juicio. Solo que en lugar de como regla de juicio para la decisión final, como regla de juicio para la decisión de la medida cautelar. Y esto nos llevaría de nuevo a qué grado de prueba tenemos que tener de los distintos factores que... Vale. Y ahí la cuestión es, y es muy interesante, qué grado de exigencia probatoria debemos tener a los efectos de derrotar la presunción. Algunos sostienen, mucha legislación y mucha jurisprudencia nacional e internacional sostiene que la presunción de inocencia para ser derrotada exige necesariamente el más allá de todo lo razonable. Yo creo que esto no es así. Que la presunción de inocencia exige que sepamos cuándo hay prueba suficiente para derrotarla, pero no determina cuál es ese grado de prueba suficiente. Y evidentemente, como regla de juicio, la presunción de inocencia opera también en esa decisión probatoria respecto a la medida cautelar. Ahí sí, como regla de juicio opera. Como regla de trato no, la hemos sacrificado, pero como regla de juicio sí opera. Y por tanto, pero ¿cuál es el nivel de exigencia probatoria? No está dicho, como respondía antes en la primera de mis respuestas, no está dicho que tenga que ser el mismo que al final. Y por tanto, creo que perfectamente podría ser, como he dicho antes, la exigencia del estándar de prueba equivalente al presupuesto material de la propia prisión preventiva. Ahora, ¿qué pruebas o contrapruebas puede utilizar la defensa? Y ahí me parece interesante el mecanismo, un doble mecanismo respecto de la inferencia que está en juego. Ahí hay una inferencia que realizamos estadísticamente que dice que cuando se dan estos factores, entonces el riesgo de que se produzca este resultado es X. ¿Qué puedo hacer? Puedo bloquear la inferencia mostrando que no se dan esos factores en ese caso individual. Y esta era la discusión que teníamos antes. La persona no es toxicómana, la persona no tiene este nivel económico, la persona sí tiene arraigo familiar en el país. Discutir si están probados o no los factores, esto es algo que puede hacer la defensa, es decir, contraprobar respecto de los factores. O segunda opción, contraprobar respecto del resultado, de la estimación de riesgo. Pero ahí la cuestión es muy difícil desde el punto de vista de la tarea individual, de la tarea individual de un abogado o una abogada en un caso concreto. Es muy importante, y con esto voy a la tercera de las preguntas, es muy importante que este tipo de mecanismos sean mecanismos con transparencia pública. Si tenemos un PRAI,
hemos diseñado un sistema para la estimación de riesgo, debe ser un PRAI público, es decir, creado por el Estado y de titularidad pública, o si no es de titularidad pública, cuanto menos debe ser transparente y de acceso público. ¿Vale? Biogen o Riscambi han sido creados por instituciones públicas en España. Son de titularidad pública y tienen un nivel de transparencia muy amplio. En Estados Unidos, PSA es uno de los diversos sistemas de estimación de riesgo, creado en este caso por una fundación privada. Un par de millonarios decidieron poner dinero para colaborar con la Administración de Justicia creando un sistema de este tipo. Okay. Pero es una fundación sin ánimo de lucro que pone a disposición la información sobre cómo funciona el algoritmo y sobre todo toda la información estadística volcada en el sistema. Compass es otro PRAI creado por una empresa privada que lo vende a los sistemas de justicia. Y Compass es un sistema en que cuando ha sido objeto de críticas y se le ha pedido que transparente su algoritmo y su información, la empresa ha contestado: este es mi patente y yo no tengo por qué compartir la información. Claro, si no comparto la información, estamos tomando decisiones públicas sobre la base de un sistema sin transparencia. Por más que al final el juez diga, porque la estimación de riesgos X, no tenemos ninguna información sobre de dónde sale esa estimación de riesgo. Y no es posible estudiarlo. El problema no es que no lo pueda estudiar el abogado o la abogada concreta en un caso concreto. El problema es que tampoco instituciones académicas, investigadores, fundaciones, ONGs o cualquier otra entidad sin ánimo de lucro, etcétera, etcétera, pueden hacer estudios que muestren el funcionamiento de ese sistema o que muestren las dificultades, los errores de funcionamiento del sistema, porque el sistema es opaco. Tenemos que establecer garantías de cómo debería funcionar. Garantías de controles de calidad frecuentes y con qué frecuencia deben realizarse, y garantías de recalibración del sistema a la luz de la ratio de errores de un tipo y de otro que el sistema me dé. Entonces, tengo mecanismos para ir mejorando esos sistemas, pero siempre bajo condiciones de transparencia. Esto es absolutamente fundamental. Ahora, el abogado o la abogada podría decir, mire, hay este estudio realizado con tantos miles de casos por esta universidad que ha estudiado este sistema que muestra que, como pasó con Compass, cuando solo variando la raza de la persona, la estimación de riesgo que el sistema me da de reincidencia es X o Y. Sin cambiar ningún otro factor, solo cambiando la raza, resulta que aumenta la estimación de riesgo respecto de la reincidencia de las personas de raza negra sustancialmente respecto de las personas de raza blanca. Bueno, esto no lo ha estudiado el abogado concreto. No lo podría hacer, pero lo han estudiado instituciones de investigación que han hecho estudios muy serios sobre el funcionamiento de Compass. Bueno, entonces puedo usar esa información y esos estudios, incluso puedo llevar como expertos al proceso a quienes han realizado esos estudios para poner en cuestión la aplicación de ese sistema a mi concreto defendido, que resulta que es de raza negra. Entonces, todo esto debe ser posible y está en manos de las defensas. Entonces uno podría decir, bueno, si estos sistemas tienen todos estos sesgos, si tienen todos estos problemas, ¿para qué los vamos a usar? No, miren, no los tienen estos sistemas, los tenemos los seres humanos. Estos sistemas aprenden de un montón de decisiones previas, de miles y miles y miles de decisiones previas, en las cuales los juzgadores
han estimado que el riesgo de reincidencia de las personas negras es mucho mayor que el riesgo de reincidencia de las personas blancas. Es nuestra sociedad la que es racista, no necesariamente el polinomio. Si resulta que el nivel de reincidencia de las personas negras es mayor porque las personas negras están discriminadas por razones económicas, por razones de todo tipo, y tienen condiciones que hacen que vivan en condiciones en las que es más fácil que se produzca esa reincidencia, entonces la cuestión es la económica, no la raza. Pero acabamos con que hay mayor reincidencia de personas de raza negra. Y esto acaba en que el índice, como mostraba en alguna de las diapositivas del vídeo, el índice de personas de raza negra o de personas hispanas en determinadas sociedades, en determinadas ciudades o estados de Estados Unidos, pues es un determinado porcentaje, pero el índice de personas en la cárcel de esas mismas razas o etnias es de un porcentaje muchísimo mayor que el de su participación en la sociedad. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿El problema es el PRAE? No. El problema son las otras condiciones que están haciendo que esto pase. Y esto ya pasa hoy. Ya pasa hoy. En Brasil no se adoptan las decisiones a base de estos mecanismos de prisión preventiva. Pero estoy absolutamente seguro, no tengo el dato empírico preciso, pero ustedes lo pueden tener, estoy absolutamente seguro que la divergencia racial en las cárceles no es exactamente la misma que la divergencia racial en la sociedad. Vamos a tener muchas más personas de raza negra en las cárceles que personas de raza blanca, y no en la misma proporción que se dan esas mismas razas en la sociedad. Lo que quiere decir que el problema no es el PRAE, el problema es el racismo que tenemos en las sociedades, que son múltiples factores económicos, sociales, educativos, de todo tipo, que están llevando a esto. Y esto ya pasa en las decisiones individuales. ¿Qué es lo que pasa en las decisiones individuales? Y concluyo con esto, que es más difícil de identificar el problema. Porque identificar que la decisión que ha tomado el juez Gustavo es por razones racistas es muy difícil. Incluso puede suceder que el juez Gustavo no esté tomando las decisiones por razones racistas, es decir, ni siquiera consideró la raza. Pero el resultado final es que hay un porcentaje de personas negras en la cárcel muy superior al porcentaje de personas blancas. Lo que quiere decir que aunque sea inconscientemente, la raza está acabando teniendo un impacto que no habíamos considerado. Tomar decisiones con información estadística me permite blanquear los resultados. Es decir, ponernos frente a la cara el resultado. Y entonces, cuando el resultado es esas divergencias, eso debería preocuparnos y estudiar entonces cuáles son los factores que producen que haya esas divergencias raciales tan importantes. Entonces, creo que no es un problema, sino al revés. Nos pone sobre la mesa con total crudeza el problema que ya tenemos. Professor, então a gente já está chegando no tempo combinado, né? Se o senhor estiver de acordo, eu estou preocupado com a hora, vou pedir para o Tiago e para o Nelson fazerem ambos a pergunta, né, ou a ponderação, para que o senhor possa dar uma resposta única. Isso, eu sei que a sua agenda é corrida, que o senhor está com seminários aí em Girona, mas se o senhor tivesse tempo aí, então, privilegiando os debatedores aqui, eu sei que também tem outras perguntas no chat, e essas necessariamente vão ter que esperar, né? Tudo bem? Yo no tengo ahora mismo un problema de horario. Definid vosotros, tengo disponibilidad para seguir conversando con vosotros sin problema. Tá, eu agradeço. Então, vamos seguir nessa ordem. Então, o Tiago faz a pergunta, o Nelson faz a pergunta e o professor responde, e aí a gente termina por aí. Bom dia aqui no Brasil, mestre George, professor George e o Manuel,
poder hablar en castellano para ustedes, pero tenemos un público que es brasileño y bueno, voy a hacerlo en portugués, pero le agradezco la audiencia y también les dejo un abrazo muy grande. Professor Jorge, eu tinha 5 questões, eu vou reduzir para 2 e toca essa palestra em 2 pontos que se convergem a estudos que estou realizando e todos pela sua orientação. Um desses pontos é que nós, quando admitimos como ideal as recomendações da Corte Interamericana, que também estão abalizadas pela Corte de Direitos Humanos Europeia, sobre as prisões preventivas, nós estipulamos uma necessária revisão. Mas, tanto nas produções escritas quanto na palestra, pelo menos a mim, eu não identifiquei, não me parece que nós adotamos a progressividade em razão do próprio estándar a ser aplicado para a decretação da prisão preventiva, quanto uma diferenciação necessária sobre a revisão. O que eu quero argumentar? Se há critérios outros para as decisões de revisão da prisão preventiva, me parece que deve haver um estándar mais exigente na segunda aplicação do critério de suficiência para considerar provada, já que nesta decisão de revisão, tampouco é alegável ou racionalmente justificado hipóteses de risco processual, né? Pelo menos de fuga. Também me parece que de aplicação de lei penal. Então, essa é a minha primeira arguição quanto à possibilidade, argumento em favor de, não vai ter tempo de desenvolver, mas em favor de uma estipulação de um estándar, de uma fixação do estándar mais exigente para o segundo momento. Talvez isso pudesse abarcar o estándar 10 e o estándar 11 proposto pelo George, né? O segundo ponto é, eu falaria também das probabilidades como dados de frequência e etc. Eu acho que, só vou fazer um comentário muito breve, Gustavo, me perdoa aqui, eu acho que esses critérios nos ajudam mais a pensar sobre os critérios de decisão político-moral para fixar um estándar de prova do que próprio para definir se deve ser preso ou não em relação a riscos processuais. Mas, enfim, esse é um outro ponto. Eu acho que isso nos ajuda a pensar critérios políticos morais quando essas variáveis estão identificadas concretamente, mas que não dizem nada a respeito do grau de suficiência. Isso um pouco o George me parece concordar na tese, mas para finalizar, a minha segunda ponderação é que não ficou claro para mim, George, quais são os critérios metodológicos quanto à necessidade de distribuição de risco entre as partes na decretação de prisão preventiva, se nós adotarmos a hipótese formulada como estándar 10, porque ali não há necessidade de que as hipóteses alternativas sejam consideradas. Então, me parece que o estándar 11 está mais aliado à necessidade de distribuir riscos de erros entre as partes. Óbvio que isso é uma continência, uma contingência, nós até já tratamos isso em várias conversas nossas, mas eu estou aqui de novo argumentando favorável à aplicação do estándar mais exigente. Então, são só esses 2 comentários a responder e o meu pitaco aqui. Um abraço a todos, meus colegas de mestrado e aqueles que estão ouvindo. Parabéns pela organização. Ser muito breve também, agradecer ao professor ter disponibilizado seu tempo aqui para debater com a nossa instituição, com os debatedores, enfim, né, saudar todos os meus colegas aqui, e já sem maiores delongas aqui também pelo adiantado da hora, também tem um pouco a acrescentar, mais 2 reflexões, mas a título reflexivo mesmo do que questionamento em si, né. O primeiro nós passamos, né, nós construímos o nosso modelo de raciocínio probatório sobre um referencial muito delimitado, um referencial teórico muito delimitado, de uma probabilidade lógica, de uma probabilidade indutiva, né, partindo daquela premissa inicial que o professor já nos trouxe, da impossibilidade de certezas racionais. Se não temos possibilidades científicas de certezas racionais, trabalhamos com modelos de
probabilidades lógicas e probabilidades indutivas, e essa é toda a nossa construção teórica e metodológica de um raciocínio probatório. E eu me preocupo com essa necessidade de mudança cultural, sobretudo na cultura brasileira, de, em algum momento, ter que trabalhar com um outro modelo, que seria esse modelo frequentista, esse modelo estatístico, né? Sobretudo na análise não do FUMOS, não do pressuposto material, mas sim do pressuposto do risco processual, né? No que toca às medidas cautelares. E aí eu me questiono se é possível trabalharmos com um modelo estritamente estatístico, estritamente métrico, né? No que toca ao risco processual. Porque eu me pergunto, né? Há alguns adágios aqui na nossa cultura brasileira, é muito comum, do tipo, sempre que vem uma bola, virar uma criança. E essa classe de eventos, né? E se a gente consegue fazer um estudo empírico, se para cada bola no trânsito vai vir uma criança, e a gente chega a um número, é uma classe de evento, uma frequência, e não tem base científica que possa corroborar essa nossa pesquisa, mas é uma classe eminentemente estatística, uma conclusão eminentemente frequentista. Eu acho diferente do exemplo do professor do câncer, por exemplo, né, do câncer e a relação tabagista. Eu acho que essa não é uma relação meramente estatística. Essa classe de evento passou por uma série de inferências racionais, de máximas científicas, de estudos e pesquisas empíricas que nos permitem chegar a uma classe frequentista, mas não simplesmente métrica, né? E eu fico pensando, e eu volto àquele ponto do Alan, né? Eu sei, né, que o professor já deixou anotado as suas críticas em relação ao standard de prova, a concessão das medidas cautelares e a presunção de inocência, mas se nós podemos, e se temos como enfrentar uma análise do risco processual com uma análise eminentemente métrica. Se não é preciso, como o Alexei falou, né, racionalizar essas tipologias e sempre racionalizar normativamente, foi o que eu entendi do questionamento do Alexei, e diminuir o campo de discricionalidade do operador, não é isso? E sempre, além das métricas, trabalhar individualmente com o caso concreto. A fuga, por exemplo, quais são os requisitos do caso concreto? O suspeito não compareceu depois de intimado para prestar esclarecimentos, o suspeito não foi mais visto na sua residência habitual, enfim, como trabalhar um modelo eminentemente métrico, eminentemente estatístico, porque a gente vai ter problemas de ordem normativa, de outros valores, né? E o meu segundo questionamento seria a construção dessa matriz, né, usando a gramática do Gustavo, em crimes que são revestidos de outras peculiaridades. A gente vinha discutindo isso no nosso grupo lá, com o Alan, com o Gustavo, com o Juliano. Há alguns crimes que têm peculiaridades muito ímpares, né? Os crimes de bem jurídico difuso, os crimes contra a administração pública, a gente conversou sobre o crime ambiental, em que não temos vítimas determinadas, vítimas específicas, e há outros crimes que o risco de fuga, né, fica bem diminuído, crimes da administração pública praticados por prefeitos, em que tem uma vítima de uma figura pública, que a gente não consegue construir uma matriz de risco, seja pelas qualidades e características ímpares do autor, do suspeito, ou seja pelas qualidades da vítima, que muitas vezes são bens coletivos indeterminados, né? Durante a fala do professor, eu imaginei o seguinte crime, um crime que já vivenciei aí quando eu era seu colega aí, Gustavo. Um crime ambiental, e acho que talvez tenha sido uma das poucas vezes que eu atuei como responsabilizando a pessoa jurídica, um crime ambiental praticado por uma empresa, um laticínio da cidade, né, que dejetava, que jogava os dejetos no rio, no leito de rio, e com a contaminação da água que pode abastecer toda uma cidade, da água que pode abastecer toda uma comunidade, né? Eu tenho que matriz de risco para construir, né? De um lado, uma pessoa jurídica e do outro lado, vítimas indeterminadas, né? Como construir essas tipologias com crimes peculiares de bens jurídicos difusos e qualidades específicas de vítimas ou suspeitos. São essas duas reflexões que eu tinha por hora para acrescentar. Agradeço aos colegas, agradeço a todo mundo. É sempre um prazer estar aqui. Professor, sua palavra.
Muchas gracias, Thiago, Nelson, por vuestras observaciones. Vamos por cada una. A ver, Thiago. Principio de progresividad y revisión. A mí me parece que muy claramente, y esto es algo que también se descuida muy habitualmente, el principio de progresividad, es decir, el nivel de exigencia probatoria debe ir aumentando conforme avanza el procedimiento, aplica para el presupuesto material de la prisión preventiva. Fíjate que mi propuesta de estándar de prueba para el presupuesto material incorpora una cláusula que dice algo así como que el acervo probatorio disponible contenga todas las pruebas que es esperable tener en ese momento procesal. Y evidentemente lo que es esperable tener en el momento procesal de un inicio de una investigación no es lo mismo que lo que es esperable tener 1 año y medio después. He dado algún ejemplo de decisiones que me parecen ejemplares en esta materia. Y una de ellas, un caso que se produjo aquí en la provincia de Girona, un caso de doble asesinato. La policía detuvo a una persona acusándole de la comisión de ese doble asesinato. Era una persona que ya había sido condenada anteriormente por un delito de homicidio. Con las pruebas que tenía la policía en ese momento y que evaluó la fiscalía, etcétera, el juez determinó que había prueba suficiente del presupuesto material a los efectos de dictar la prisión preventiva. También entendió que había un riesgo de fuga, por tanto que había prueba suficiente del riesgo procesal, sea como sea que lo estimara. Pero bueno, considero que había elementos de juicio suficientes para las dos cosas. Lo que me importa es el presupuesto material. Y lo metió en la cárcel. Bueno, pasan 11 meses y después de 11 meses la defensa solicita la revisión de la medida. Y el juez dice, no ha cambiado nada, oiga, no hay nuevas circunstancias que aconsejen revisar y por tanto determinó que siga en prisión preventiva. La defensa recurre ante el Tribunal de Apelación esa, digamos, decisión sobre la revisión. He olvidado decir que ya había recorrido también la decisión primera. El Tribunal de Apelación en la decisión primera entendió que había prueba suficiente y lo puso en prisión preventiva. En cambio, ahora, cuando se le pide al Tribunal de Apelación que vea, que revise la decisión sobre la no revisión de la medida, el Tribunal de Apelación dice, mire, ¿sabe lo que pasa? Que efectivamente no ha cambiado nada. Que el acervo probatorio hoy es el mismo que hace 11 meses. Que la policía y la fiscalía no han avanzado nada en su investigación. Y la prueba que es esperable que se tenga 11 meses después ya es mucho más que la que se tiene. Las pruebas disponibles eran pruebas suficientes en el primer momento, pero si pasan 11 meses y no se ha continuado la investigación y no se ha hecho esta prueba y esta otra y esta otra y esta otra, entonces esto no puede perjudicar al ciudadano que hace que siga estando en la cárcel porque la fiscalía no avanzó en su investigación. Entonces, lo que era suficiente hace 11 meses no es suficiente hoy. Y el tribunal decidió liberar al ciudadano. Entonces, ahí se muestra muy claramente que aplica esa progresividad en el aumento de la exigencia respecto del presupuesto material. Ahora, ¿qué pasaría respecto del estándar de prueba para el riesgo procesal? Supongamos, deberíamos exigir que el riesgo procesal, que el riesgo de fuga en el primer momento, o sea, en el momento posterior de la revisión, sea superior que en el momento inicial. Esto no parece tener demasiado sentido. El riesgo de fuga, supongamos que sea un riesgo alto en el momento inicial, y si sigue siendo un riesgo alto en un momento posterior, parece que ese riesgo
es suficiente para mantener la prisión preventiva en un momento y en otro. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces no se evalúan los cambios de circunstancias. Que haya sido alto en un cierto momento no quiere decir que siga siendo alto hoy. Por tanto, la estimación de riesgo debe ser hecha de nuevo, a la luz de factores cambiantes. En el caso de Biogen es muy claro. De hecho, Biogen tiene dos mecanismos de estimación de riesgo, uno inicial y otro dinámico. ¿Por qué? Porque pueden cambiar las circunstancias. Porque esa pareja, normalmente las mujeres son las víctimas de violencia de género, esa expareja que ahora tiene una nueva pareja, el hecho de tener una nueva pareja la pone en más riesgo de ataque de su pareja anterior, que no está dispuesto ni siquiera mentalmente a pensar que su exmujer puede estar con otro. Y eso, ese factor nuevo que no estaba antes, puede hacer que el riesgo ahora sea mayor. O puede suceder que el atacante, digamos que el agresor, fuera alguien que estaba en situación de adicción a alguna circunstancia, a alguna droga, y que haya pasado el tiempo y que ahora esté rehabilitado desde ese punto, haya seguido procesos de rehabilitación y ahora no esté en situación de adicción. Bueno, pues evidentemente en este caso el riesgo bajó. Bueno, hay que actualizar las estimaciones a los efectos de las decisiones sobre revisión. Pero no necesariamente me parece que el riesgo exigido para considerar suficiente para adoptar la medida tenga que ser cada vez mayor. Eso sí que no, en este caso sí no creo que sea que proceda. Respecto del estándar 10, tú dices que el estándar 10 no prevé las hipótesis alternativas, a diferencia del estándar 11 que yo presentaba para el presupuesto material de la prisión preventiva, no para el riesgo procesal. Yo discreparía ahí, porque el estándar 10 dice que la hipótesis de la culpabilidad sea más probablemente verdadera a la luz de los elementos de juicio existentes en el expediente judicial, y dos, que se hayan aportado al proceso todas las pruebas que es esperable que estén a disposición en el momento procesal en que debe adoptarse la decisión. Al decir que la hipótesis de la culpabilidad sea la más probablemente verdadera, ya estamos tomando en consideración las alternativas, porque esta, la de la culpabilidad, debe ser más probablemente verdadera que las hipótesis alternativas que sean compatibles con la inocencia. Lo que sucede es que en el estándar 11 las hipótesis alternativas son consideradas dos veces para dos cosas. Una es exactamente esta que mencioné ahora, y otra, se exige que no haya hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado que cuenten con prueba específica a su favor y que no hayan sido refutadas. Esto es requerir más, pero aquí no es porque en un caso se prevea o se tengan en cuenta las hipótesis alternativas y en el otro no, sino porque en el estándar 11 se exige la refutación de las hipótesis alternativas que cuenten con prueba a su favor, y en cambio en el 10 no. Siempre hay la consideración de las hipótesis alternativas, pero en el 10 basta que la hipótesis de culpabilidad sea más probable que sus rivales, que sus hipótesis rivales, sin necesidad de que hayan sido refutadas, solo basta que sea más probable. Y en cambio en el 11 se exige que al menos algunas de estas, las que sean favorables a la inocencia del acusado y cuente con alguna prueba a su favor, deben haber sido refutadas. Por lo tanto, es digamos como una doble llave, una doble exigencia. Nelson, el ejemplo del niño detrás de la pelota me parece buenísimo. Con tu permiso lo voy a usar a partir de ahora en mis clases. Creo que la diferencia entre el caso del cáncer y el caso de que siempre hay un niño detrás de la pelota, cuando sale, digamos, vemos correr una pelota en la calle, es esperable que detrás de la pelota corra un niño, ¿no? Muestra precisamente algo muy importante. Evidentemente, en el ejemplo del cáncer, no hay solo una frecuencia estadística, no hay solo una correlación estadística. Hay una relación causal.
Y en el caso de la pelota y el niño, hay una correlación estadística, pero no hay una relación causal. Es decir, la pelota no causa que haya un niño detrás. Digamos. Y en cambio el fumar sí causa la incidencia, el cáncer. Ahora, hay un asunto muy interesante, y es que en medicina no necesitamos saber siempre cómo funciona el mecanismo causal. En realidad, en el cáncer, toda la investigación que se está desarrollando es una investigación que nos acerca cada vez más a conocer los mecanismos causales del cáncer. Si supiéramos exactamente los mecanismos causales del cáncer de pulmón, entonces ni siquiera necesitaríamos decirle a la gente no fume. Hay muchas personas que fuman y que no desarrollan cáncer de pulmón. ¿Y qué hace que una persona que fuma sí lo desarrolle y otra persona que fuma no lo desarrolle? La incidencia de otras cosas. No solo el fumar, sino de otros factores en la cadena. Y no sabemos suficiente para poder decir, mire, si alguien fuma y tiene estas características de género, de raza, de no sé qué, y tiene estas características de estilo de vida, y además tiene estas características genéticas, y además tiene estas características de alimentación, y además tiene entonces, aunque fume, no tendrá cáncer. Entonces, si supiéramos tanto como eso, le podríamos decir, mire, señor o señora, si usted tiene esta alimentación, si tiene estas características genéticas, si tiene esto, tranquilo, fume tranquilo que no va a tener cáncer. Pero no lo sabemos. Lo que sabemos es que la frecuencia con la que las personas que fuman tienen cáncer es un X% mayor que la frecuencia con que las personas que no fuman tienen cáncer. Y eso solo nos permite recomendar que por prudencia, señores y señoras, mejor no fumen, porque fumar aumenta el riesgo de cáncer. Entonces, cuando decimos que fumar aumenta el riesgo de cáncer, solo estamos señalando la correlación frecuentista, aunque sabemos que detrás hay una relación causal que en completo no conocemos todavía. El día que la conozcamos, seremos mucho más capaces de interferir en esa relación causal y, por tanto, evitar el cáncer. Pero hoy no lo sabemos todavía. Entonces, pero que, por tanto, ¿qué es lo que estoy diciendo? Hay las dos cosas en el caso del cáncer, la correlación causal y podemos medir la frecuencia. En el caso del niño y la pelota, solo podemos medir la frecuencia porque no hay correlación causal. Pero no necesitamos la correlación causal para tomar decisiones. Por ejemplo, decisiones médicas. Hay decisiones médicas que podemos tomar, por ejemplo, la decisión de aconsejar no fumar para disminuir el riesgo. Con el COVID pasaba exactamente lo mismo. Si hubiésemos conocido, si conociéramos hoy todo el mecanismo causal, a muchas personas no hacía falta ponerles mascarilla, que llevaran la cara tapadamente. Entonces tampoco está de nuestros códigos de procedimiento penal yendo hacia una legislación procesal penal en materia probatoria que facilite y que promueva la adopción de decisiones racionales, intersubjetivamente controlables, que son las bien del Ministerio Público de Paraná, es muy importante y lo veo con muchísima envidia porque me gustaría mucho que el Ministerio Público español estuviera promoviendo ese mismo tipo de actividades. Tengo la esperanza de que antes de que me jubile algún día lo vea. Así que, de verdad, muchísimas gracias. A oportunidade de, como o senhor disse em Porto Alegre, de pregar a palavra, né, professor? Bem, eu agradeço muitíssimo cada colega que participou, seja enquanto debatedor, enquanto ouvinte, também o pessoal do chat, tivemos várias perguntas. Eu agradeço também a Escola Superior do Ministério Público do Paraná, e as demais instituições, colegas que nos auxiliaram a divulgar o evento, e ao Centro de Apoio das Promotorias Criminais, aqui representado pelo Dr. Alexei, né, que foi meu incentivador e também meu orientador nessa tarefa de coordenação.
E, por fim, eu quero expressar a nossa profunda gratidão, professor, por compartilhar seu tempo, seu conhecimento aqui conosco hoje. A sua presença não apenas enriqueceu a nossa compreensão sobre o tema, mas também ela é para nós uma inspiração e um privilégio tê-lo aqui entre nós. Então, muito obrigado de coração pela oportunidade e também nós esperamos que possamos continuar aprendendo com o senhor e, quem sabe, ter a honra de receber o senhor aqui novamente, né, em futuras ocasiões. Por isso, muito obrigado, professor Jorge, e encerramos por aqui. Muchas gracias. Un abrazo muy grande a todos y a todas. Um abraço. Até.